Muy buenas noches y bienvenidos a este vuestro canal Radio Casa del Reiki. Como todos los miércoles, nosotros somos puntuales a nuestra cita y bueno, y tras una semanita que ya sabéis que pasamos estos 7 días, sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros, eso sí, recordároslo, mediante el teléfono WhatsApp 615-970-286 otra vez, o también de una forma quizá un poquito más privada por un mail, radiocasadelreiki@gmail.com. Y ahora sí, sin más dilación, y dicho esto, voy a presentar a mis compañeras Marian y Adriana. Muy buenas noches, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha Hola, ido la semana? hola, buenas noches. Muy bien, Ajá. estamos aquí con otro invitado con muchas ganas. Yo además tengo un cariño muy especial a Sergio y vamos allá a Vamos vibrar allá, alto. exacto, porque como bien decías, nuestro invitado de hoy miércoles es Sergio Marina. Él es autor de libros como Vivir sin sufrimiento, El camino hacia tu paz interior, Del miedo a la libertad o Educar conscientemente. Sergio Marina, muy buenas noches y bienvenido a este canal de Radio Casa del Reiki. ¿Qué tal? Pues muy buenas noches, la verdad que estoy anonadado, esa es la primera frase la expresión que puedo compartir. No he tenido nunca el placer de compartir con tres almas, en fin, con tres mujeres maravillosas y con este proyecto, pues que, en fin, que me suscita mucho interés, o sea que enhorabuena por esa iniciativa. Y a vibrar alto, claro que sí. Un abrazo para todas y gracias, por supuesto. Gracias a ti, Sergio, y por estar esta noche aquí con nosotros y compartir estos minutitos de radio. Pero para la gente que no te conozca, ¿quién es Sergio Marina? ¿Qué hace? ¿Cómo te definirías? Bueno, Sergio Marina es un alma que, pues evidentemente lleva ya un discurrir de muchas experiencias y en esta encarnación ha tomado el cuerpo de Sergio Marina, nombre y apellido. Y bueno, pues trato de en mi cotidianidad, pues poco a poco recordar quién soy, plasmar eso que todos somos en esencia y que todo es. Y bueno, pues intentar integrar todas las experiencias que llegan en mi vida y poco más, y ir aprendiendo y evolucionando. Y ese es mi día a día, con la máxima apertura, con la máxima humildad que puedo. Y bueno, pues en este juego llamado vida, ¿verdad? En el que estamos todos sumidos. El resto, poco a poco ya uno se va desidentificando de la forma, de las apariencias, de las etiquetas. Y eso al final, pues, en fin, que en un momento dado, pues como todo, pues tiene su sentido. Pero bueno, uno poco a poco ya se va dando cuenta y va percibiendo que lo real y lo verdadero tiene que ver con lo sencillo, tiene que ver con lo auténtico, tiene que ver con esas cosas que bien sabéis vosotras, evidentemente, y que deben de trasladarse y evocarse en nuestro día a día. Ese es Sergio Marina. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un placer que estés aquí. Bueno, escuchándote un poquito y viendo un poquito más o menos lo que haces y bueno, te invitamos para eso, para el que no te conoce, para llevar una palabra, ¿no? Que como tú decís, tan importante en estos tiempos. Veo que para todo eso que haces y pregonás y desarrollás, creaste un lugar, un espacio, según he podido ver, el espacio Delfis, que es un espacio de salud integrativa. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo funciona? Sí, querida Adriana, bueno, gracias por tu cariñosa y amable pregunta. Bien, es un espacio que nació ya hace casi una veintena, ya 2 décadas, y tratamos en fin, de percibir que el ser humano, en línea con lo que, en fin, siempre ha sido la visión holística del ser humano, la visión global, el percibir que no somos únicamente un trozo de carne que a veces piensa, ¿verdad?, sino que la totalidad del ser humano, como la totalidad de la vida, únicamente se puede percibir en el conjunto de lo que somos, en nuestra dimensión física, en nuestra dimensión energética, mental y emocional, y evidentemente
subyace de todo eso es la dimensión espiritual. Entonces, desde ese abordaje, pues tratamos de una manera, pues, en fin, con los diferentes amigos, compañeros y profesionales, de acompañar a las personas a que puedan alinearse, pues, con su propósito de vida. Y eso tiene que ver, pues, principalmente con la pérdida de salud. Es decir, como vosotras muy bien sabéis y seguramente mejor que yo, al final, cuando aparece la enfermedad, no aparece porque sí en nuestras vidas. Da igual el tipo de enfermedad que sea, desde la más simple, desde una pequeña torcedura de tobillo, en fin, desde un dolor de cabeza. Siempre la enfermedad trae consigo un mensaje, ¿verdad? Y ese mensaje, pues hay que leerlo en clave consciencial, en primer lugar, y luego, en segundo lugar, evidentemente, pues abordar la dolencia, abordar en este caso la patología física, ¿verdad? Porque sabemos muy bien cuando percibimos que el ser humano es ese todo del que estamos hablando, cuando llega un problema físico a nuestro cuerpo físico, sea de la índole que sea, tiene una repercusión directa sobre nuestro ámbito energético, es decir, hay fugas energéticas, hay fisuras en el cuerpo etérico y, por supuesto, en el ámbito mental y en el ámbito emocional hay repercusión. Con lo cual sabemos que todo está entrelazado, todo está unido, ¿verdad? Y lo que se hace es, pues eso, evidentemente, acompañar a la persona que, bueno, pues desde las diferentes pues formas de percibir la salud, entendiendo desde una salud integrativa, no tanto de excluir, porque creo que estamos, y vuestro programa lo define muy bien, ¿no? El vibrar alto no tiene que ver tanto con sacar, con excluir, con limitar, sino tiene que ver con incluir, más con traer todo lo que llega a la consciencia, tiene que ser abrazado y tiene que ser integrado, ¿verdad? Y eso es lo que nos invita también la salud, es decir, no desechar nada, sino más ver en qué punto está la persona y darle las herramientas, evidentemente, para que de alguna manera no solo aparezca esa sanación física, sino que también haya una verdadera reconexión con su propósito de vida, con su dimensión álmico-espiritual, ¿no? Y bueno, pues ahí andamos pues, haciendo lo que buenamente podemos. Excelente. Me encanta porque yo conozco un poco tu espacio Delfis, pero también, sobre todo, conozco tu espacio, el otro que tienes, donde compartes conciencia, haces compartires, haces entrevistas, bueno, no sé, con varias personas. Y explícame cómo llevas ahora esto, porque yo estuve allí contigo, estuvo Emilio Carrillo, ha estado Kimi, Víctor Cala, hemos estado ahí muchos hablando de temas del día a día, ¿sí? Donde les damos pues una visión un poco como tú dices, de más conexión, ¿no? O de más integrar todo. Ahora ¿por dónde vas con este tema de compartir? ¿Qué estás haciendo a nivel así? Sí, Marian, yo te agradezco tu pregunta y bueno, sabes que somos amigos y de hecho fuiste la primera persona que abriste un nuevo espacio que creamos hace pues, relativamente pocos meses, no hará llegar al año. Y fuiste la primera persona que invité, o sea que sabes bien un poquito lo que compartimos. Desde hace ya algunos añitos tengo por costumbre compartir actividades gratuitas. De forma presencial porque amo la presencialidad, más allá de, evidentemente del tema online, que es importante y necesario porque la energía se mueve igual, estés en persona o no estés en persona, lo vamos a recibir y lo vamos a dar igualmente, pero es verdad que a mí me apasiona el contacto humano, me apasiona el hecho de poder estar con la gente, sentirla, percibirla. Y bueno, desde hace algunos años, pues eso, mensualmente pues realizo pues 1 o 2 compartires presenciales y luego pues hemos incorporado este formato de compartir con amigos y amigas con un pensamiento. Bueno, al final yo siempre digo que hablamos todos siempre de lo mismo. Evidentemente cada uno con su experiencia vital propia, con en fin, con su enfoque que a veces puede estar aparentemente alejado, pero convergemos siempre en el mismo punto, ¿no? Y es maravilloso porque a mí esos espacios de compartir con otras personas me nutren, aprendo muchísimo, nos lo pasamos bien y bueno, pues el objetivo de todo esto, de estas actividades que vamos haciendo en ese espacio,
simplemente es pues ofrecer a las personas espacios de reflexión. Es decir, no soy partidario, no lo creo y lo digo honestamente, de convencer a nadie, de imponer, de generar cátedra, de generar dogma. La verdad que eso no va en línea con lo que yo siento, sino percibo que, en fin, todo el mundo está en disposición de dar y recibir, y mi cometido, al menos en esta encarnación, es tratar de, pues, de aportar en la medida que yo puedo y de sumar, si es posible, en la vida de las personas. Es verdad que en el momento vital en el que cada ser se encuentra, pues a veces se puede rescatar alguna cosilla de eso que llega y resuena, y a veces pues nada, es decir, una persona puede ir a un compartir y bueno, pues en ese momento no lo percibe, y a lo mejor dentro de unos años, pues en función de su proceso, pues aquello que escuchó pues acaba reconectando, ¿no? Eso es lo mágico y eso es lo bonito de compartir, evidentemente, de una forma desinteresada, de una forma de aportar, ¿no? Evidentemente tenemos que, da igual en el plano en el que estemos, pero en este plano de la consciencia es muy importante que cada uno esté en el lugar en el que esté, que siga adelante, que siga mostrándose, que siga compartiendo. Todo ser humano está en disposición de aprender y de recibir, de dar lo mejor de sí, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que trato de hacer y tratamos de hacer humildemente en ese espacio que, en fin, que como tú has dicho, han pasado amigos y la agenda pues sigue creciendo y de todo tipo. Me gusta escuchar y compartir con personas, en este caso cuando viniste, como tú, que dominas mucho el ámbito energético. También vino el amigo Endika Drame con su trabajo energético, también muy interesante. Ahora vendrán músicos, Joan Condal vendrá a compartir en breve para, en fin, tocar el arte y espiritualidad, sexualidad sagrada. Bueno, vamos a ir compartiendo con muchas personas para ir aprendiendo y al final poniendo esa semillita a la humanidad, que estoy convencido que en algún momento pues eso pues florecerá y lo disfrutaremos todos, porque esto no es guardártelo y quedártelo, esto es sacarlo del bolsillo y expandirlo. Y ese es el propósito, ¿no? Aparte de esas conferencias y talleres gratuitos que estabas comentando, también eres escritor de libros. ¿Cómo nace esa necesidad de escribir y de dónde parte? ¿De dónde te nace? Pues querida Ana, la verdad que has dado con la clave, has dicho la necesidad. En mi caso sí que fue así, fue una necesidad honesta de mi alma, un empuje interno de compartir, de sacar a la luz, primero de expresar aquello que sentía y que venía avalado por mi experiencia personal de vida, evidentemente. Y bueno, pues ponerte delante del ordenador y dejarte ir, soltarte. Pedirle, tengo el hábito, eso lo digo como pequeña confesión, como pequeña intimidad, tengo el hábito que cuando escribo, porque no lo hago diariamente, lo hago cuando lo siento, a veces hay temporadas que, en fin, me pongo, pero hay otras temporadas que no siento que tenga que estar. Pero sí que es verdad que mi pequeño ritual antes de escribir es pedirle a mi divinidad que exprese a través de mí lo que tengo que evocar, ¿no? Y hay veces que no tengo que evocar nada, hay veces en fin, que tengo... Es decir, que al final yo soy un mero transmisor de un instrumento, un canal de la vida que, en fin, que comparte y comparto de una forma humilde mi visión de diferentes temáticas que tengo suma interés y honestamente, de una forma evidentemente desinteresada. Es decir, me encanta el hecho de que pueda recibir una persona una obra mía y que le haya podido sumar algo, o sea, un detalle, en fin, no me gusta eso de me ha cambiado la vida, ¿no? Porque creo que tampoco, en fin, puede ser que en algunos casos, pues sí, que una cosita puede resultar una transformación muy profunda, ¿no? Pero solo con que haya un pequeño cambio en la vida de una persona, esa obra ya tiene en fin, su sitio, ¿no? Y por tanto, no es una obra personal, evidentemente, que sale de mí, pero es una obra de la vida. Creo que cualquier persona que ha escrito una obra sabe que ese contenido, que esas experiencias son de la vida. La firma es de la vida en sí misma, más allá del autor y de lo que conlleva, ¿no? Pero, en fin,
Sí, la verdad que sea la escritura, podríamos hablar de la poesía, podríamos hablar de la música, son creaciones que nacen desde el ser, nacen desde lo íntimo y se plasman, y creo que todo el mundo está en disposición, y me gusta a mí en los compartires animar a las personas que no se guarden nada, que todo el mundo está en disposición de hacerlo. Yo he compartido con personas anónimas con una suma capacidad, con una excelsa capacidad en fin, me acuerdo de una persona que recitaba poesía que me dejaba siempre anonadado. Digo, tú eso debes de plasmarlo en algún lugar, eso hay que escribirlo, hay que ponerlo al servicio de la vida, ¿verdad? Y bueno, sea poesía o sea en verso o sea cualquier cosa, o tus propias experiencias, es muy bonito también. Recapitular el día o recapitular una semana o recapitular un año escribiendo las propias experiencias y dejar ahí un manual, y seguro que tu experiencia, tu periplo vital le puede ayudar a otras personas. Yo estoy convencido, sean las que sean. Por tanto, al servicio de la vida, honestamente. Yo te escucho y lo que decías recién, ese acompañamiento que le haces a las personas como para sacudirle un poquito o ayudarle a expandir la conciencia, abrir realmente qué estamos haciendo acá para que nos demos cuenta finalmente, ¿no? Y podamos transitar más felices este camino, que bueno, que cuanto más en conciencia estamos, obviamente, mejor. Yo pregunto, ¿qué método usás? ¿Qué tipo de terapias usás? ¿Cómo lo manejás? Mira, Adriana, yo honestamente creo que todas las vías espirituales, la tradición filosófica, incluso el que usa mucho el modelo científico, para mí convergen en lo mismo, convergen en un mismo punto, que es la esencia versus apariencia, ¿no? Es decir, la esencia es la divinidad que tú eres, que yo soy, que todo es, y luego, evidentemente, los vehículos de conciencia adecuados. Cada ser humano es un único, cada ser humano es individual, y es verdad que en un momento dado de mi vida pues quizás he usado o quizás me he sentido muy cómodo frente a una tradición espiritual más que a otra, pero al final, con el paso de los años, voy percibiendo que el momento presente, la persona, sus historias, su singularidad, sus circunstancias, su propósito de vida, es el que determina la forma en la que, en fin, se le puede ayudar, ¿no? Hay personas que han entrado muy bien, por ejemplo, con la sabiduría ancestral de Ho Oponopono, y otras personas, pues a lo mejor entran con las prácticas budistas tibetanas, ¿no? O a lo mejor hay gente que ha entrado, pues, la vía, pues, meditativa del cristianismo, ¿no? La contemplación cristiana, porque les une por tradición un linaje de sangre importante, ¿no? En definitiva, para mí lo más importante es la escucha, es la observación. Pues es que iba a decir, estoy absolutamente de acuerdo, pero absolutamente de acuerdo. Pero la verdad que te lo pregunté porque quería estar segura que ibas por ahí, y creo que es la mejor vía, la mejor. Claro, evidentemente, lo has confirmado tú y hablamos el mismo idioma. Yo creo que no nos debemos aferrar, vosotros, yo no soy terapeuta, pero vosotras que domináis mucho el ámbito energético, sabéis que al final la energía es universal y somos todos meros instrumentos, ¿no? En fin, de presencia para al final acompañar a las personas. Que hay personas pues que sí, que en el momento en el que están pueden ser acompañadas, y hay otras personas pues por su proceso no lo pueden ser, ¿no? Y también hay que ser respetuosos con eso, tampoco endiosarse como terapeutas o como médicos, porque al final hay una línea también muy fina en el ámbito espiritual, ¿no? Entonces, de hecho, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de salud, es evocar la luz del otro ser, ¿no? Y tener presente que la persona que tenemos, o que tenéis, mejor dicho, enfrente, cualquier paciente, cualquier terapeuta, lo que tiene ahí delante es una oportunidad para sanarse a sí mismo a través de la persona. Eso siempre ha sido así por tradición. Los médicos sufis, la medicina chamánica, la medicina antigua, ¿verdad? Para cualquier sanador o cualquier terapeuta era una oportunidad brillante el tener una persona delante para poderse conocer mejor. ¿Y cómo? A través de la observación, evidentemente. Hablar menos y escuchar más.
imagino que las personas que te... Ya me voy, viste, del tema, pero imagino que las personas que te llegan son exactamente para conectar, porque viste qué es lo que pasa con la parte tuya que necesita en ese momento esa atención, ¿no? Y esa sanación, porque siempre pasa. Y es fantástico que lo puedas ver. Es genial, la verdad que me encantó. Es así, es así. Al final la consciencia no tiene, es lo que decía, no tiene limitaciones, no tiene peros. La consciencia incluye y todo lo que llega a la consciencia es porque ahí hay un aprendizaje. Y evidentemente cuando estoy compartiendo presencialmente o hago actividades formativas en universidades o en másters o en donde voy, al final los alumnos, cualquier persona que llega en ese momento a mi vida, está claro que soy yo de alguna manera el responsable de asumir esa persona en mi propia existencia. Si ha llegado a mi vida es porque de alguna manera estamos resonando en la misma frecuencia y por tanto ambos podemos aprender y gracias a él yo me puedo conocer un poco mejor, que esa es la clave de todo esto, ¿verdad? Por tanto, evidentemente creo que al final nos sintonizamos unos a otros aunque no queramos o aunque no lo percibamos de alguna manera. Sí, porque imagino que los jóvenes en esas actividades formativas que comentas, supongo que deben tener distintas reacciones en el sentido de que unos seguramente, no sé, te seguirán más y te creerán más y otros a lo mejor quizá no harán tanto caso porque no les resuene en ese momento por su adolescencia o por su juventud, ¿no? Sí, Supongo sí, que te llevas experiencias diferentes de ellos, ¿no? Efectivamente, y de hecho te lo dice una persona como yo, que me considero, bueno, ahora se nos ha etiquetado desde hace pocos años como personas altamente sensibles, los PAS, que éramos esos niños que íbamos siempre contracorriente, íbamos siempre, en fin, Sí. donde todo el mundo iba, pues nosotros íbamos hacia el sentido opuesto, ¿no? Y es verdad que, mira, una de las facultades o capacidades que valoro de los seres humanos es su capacidad crítica, es su capacidad para poner en duda, reflexivamente hablando, pues cualquier cosa. Es decir, yo creo que, antes lo decía cuando compartía, que la gente no debe creerse absolutamente nada, pero no porque lo diga yo o lo diga cualquier otra persona o lo diga cualquier lama tibetano. Es decir, al final todo tiene que pasar por el filtro de la consciencia personal y es lo que compartíamos. Igual en ese momento vital una persona pues recibe lo que debe recibir y en otro momento vital pues eso, en fin, no corresponde. Por tanto, hay que ser críticos y hay que ser reflexivos constantemente para, pues eso, expandir la consciencia. La mente superior, que no es la mente parlanchina, no es la mente del pensamiento, sino es el nivel superior que tenemos a nivel mental, que tiene que ver con nuestras facultades álmico-espirituales, pues esa mente se cuestiona a través de lo trascendente, es decir, se nutre y crece, se desarrolla a través de las preguntas existenciales, ese quién soy yo, hacia dónde voy, de dónde vengo, qué es la muerte, qué es la vida, ¿verdad? Y eso al final, pues eso también tiene que ser un proceso de reflexión con uno mismo, por más que podamos compartir sobre la muerte, por más que podamos compartir sobre la vida, la persona al final lo que le va a hacer tomar conciencia de eso va a ser una experiencia que tenga o va a ser un encuentro con alguien a través de una vivencia. Quiero decir que al final todo lo que tiene que ver con la palabra y el concepto y el pensamiento muchas veces se queda sin ese retorno, ¿verdad? Hasta que no se materializa y se le ve realmente el sentido que tiene cuando corresponde, evidentemente. Se dice en la Biblia, se dice, en fin, en la tradición cristiana, que cada momento, que cada cosa tiene su momento y su tiempo en el cielo, ¿verdad? Y es así, y es como corresponde, ¿verdad? De hecho, yo me pongo en primera persona y cuando a veces he recapitulado, nada, no hace falta irte a 5 años vista, sino en el último año dices, pero ¿cómo puede ser si hace un año decía esto es A y ahora han pasado, pues eso, un año y ahora es B y sé que dentro de 5 años será C? Y eso es muy bonito porque al final vas desaprendiendo, vas desestructurando, te vas moldeando dentro de las rigideces esas mentales que tenemos todos, esos patrones muy instalados, ¿verdad? De cómo deben ser las cosas. Y eso, bajo mi humilde sentir, se tiene que ir desvaneciendo de alguna manera. Es decir, hemos de desaprender
para que la vida misma, a través de lo que vamos percibiendo, podamos volver a aprender, ¿verdad? Por tanto, hay de todo. Hay gente adolescente con un despertar inmenso que te puedes quedar fascinado, y al revés, hay personas pues quizás que están en otro momento y no lo perciben. Pero en cualquier caso, y os pongo encima de la mesa que la duda existencial, no la duda del pensamiento, la duda existencial siempre ayuda a expandir la consciencia, ¿verdad? Evidentemente, luego ya en fases superiores uno ya percibe claramente que la confianza en la vida es lo que determina el sendero de la vida, y ya uno se entrega y ahí ya no hay condiciones, no hay exigencias, no hay deseos, no hay absolutamente nada. Simplemente uno vive y ya está, con la palabra en potencia, vivir. Y ese es, yo creo que es el mayor regalo que podemos tener todos, ¿no? Me ha encantado porque dices que seamos reflexivos y observemos, que tengamos esa duda, ¿no?, existencial de para qué esto, ¿no?, para qué vivo aquello, para qué estoy, ¿no?, sintiendo todo esto, pero hablas a la vez de confiar en la vida, de entrega, y una vez te has entregado, vive. Entonces, sería casi un proceso, ¿no? Porque es como, primero vivo algo, ¿no?, lo observo, reflexiono. No sé, sería como un proceso de aprendizaje a vivir. ¿Sabemos vivir? ¿Estamos viviendo la vida? Pues qué buena pregunta, Marian. Pues honestamente te digo, y yo en primera persona, no hace falta que apunte a ningún lado, sino me puedo poner yo en primera persona. Yo durante algunos años de mi vida no he vivido. He pensado que estaba viviendo, pero no estaba viviendo. Es más, estaba mal viviendo, para ser claro, ¿no? Anclado en procesos evidentemente, de dolor y sufrimiento que seguramente todos habéis percibido o habéis vivenciado en algún momento de la vida. Evidentemente, esos episodios de dolor y sufrimiento son importantes, son necesarios también. Esas noches oscuras del alma tienen que llegar y van a llegar. De hecho, fíjate que en el budismo Buda habló muy claro, es decir, el dolor va a llegar a tu vida en forma de vejez, en forma de enfermedad, en forma de muerte, y eso es inevitable, y eso lo vamos a vivir todos. Todos somos todos. Lo que sí depende de nosotros, y ahora a colación de lo que decía Siddhartha, es que el sufrimiento, esa forma de manifestar el dolor de una forma permanente a través de nuestro ámbito mental y emocional, eso sí que es opcional. Es decir, ahí sí que tenemos el poder y tenemos la elección para poder decir, bien, voy a tener dolor, llega una experiencia dura de un ser querido, de un hijo, la enfermedad, vamos a tener dolor en nuestro día a día, pero sé que lo que depende de mí es que esa prolongación de ese dolor, cuando ya se convierte en sufrimiento, pues depende de mí. Yo creo que la clave, y honestamente lo digo, pero no lo digo desde el ámbito conceptual, irracional e intelectual, sino desde nuestro corazón, desde nuestro sentir. Cuando uno percibe claramente, y eso solo se percibe desde el corazón, que es que todo está en su sitio, es decir, que se acabó ya de pelear, se acabó ya de ir contracorriente, se acabó ya de luchar, de esforzarse, de todos esos patrones que nos han instalado desde pequeños, ¿verdad? Y que sabemos y comprobamos honestamente que nos genera dolor y sufrimiento, si lo sabemos todos. Entonces llega un momento, como nos dicen las tradiciones, que llega la rendición, pero no es una rendición mental de decir, bueno, mira, esto es lo que toca, estoy ya cansado, sino es una entrega absoluta y alineación absoluta con la vida que yo soy. Es decir, yo percibo en mi interior, desde mi alma, desde mi corazón, desde ese foro interno, de que yo y la vida somos lo mismo. Yo soy una manifestación de la vida. No soy yo, Sergio, o Ana, o Adriana, o Marian, que están aquí y la vida va aquí, vamos no, es que somos todos una expresión de esa vida. Y por tanto eso nos pone, en primer lugar, como protagonistas de esa vida. Es decir, yo soy, y decía el Maestro Jesús, Cristo Jesús, yo soy la verdad, el camino y la vida. Es que nos lo puso en bandeja para expresarnos
que somos eso que a veces percibimos de una forma separada. Y como percibimos esa forma de forma separada y dual la vida, entendemos que todo siempre es externo a mí. Siempre es alguien que me hace daño, siempre es la pareja que me abandona, siempre es el tiempo que hace mal tiempo y a mí no me va bien, siempre es ese alimento que no me sienta bien, siempre en clave dual, yo y la vida separada de mí. Y llega un momento que uno se cansa de vivir desde esa forma, se cansa de juzgar la vida, se cansa de etiquetar las cosas de buenas, de malas. Se cansa ya de ir contracorriente, se cansa de criticar, de todo eso que está tan instalado en nuestro día a día. Y entonces llega esa rendición serena, que es una rendición sentida, que no es bajar los brazos, ni tiene que ver con la pasividad, ni la resignación. Eso es de la mente. Lo que estamos hablando es decirle a la vida, mira, yo soy la vida misma y me entrego a ti. Me entrego a lo que yo soy y si mañana, pues viva la experiencia que sea, llega a lo que corresponde, pues vamos a vivirla y de la mejor manera. Y ya abandonamos el qué, ya no nos preocupamos de lo que vamos a vivir, porque cuando confías en la vida te da absolutamente igual lo que vayas a vivir. Fíjate que hay una expresión, hay muchos seres que me han llegado al alma, evidentemente, ¿no? Y con ellos, algunos de ellos tengo una gran conexión. Uno de ellos siempre fue Krishnamurti. Y Krishnamurti, en una de sus múltiples compartires, ya entrando ya en su fase final de su ciclo de periplo vital, le preguntaron en una conferencia cuál era su secreto. ¿Cuál era su secreto de haber llegado donde había llegado? Con un ejemplo de vida plasmado, con una serenidad maravillosa, con un equilibrio interno tremendo, ¿verdad? Y le preguntaron que cuál era el secreto. Krishnamurti guardó silencio durante un gran rato y bueno, eso evidentemente cuando un ser de esa capa de altura espiritual guarda silencio se hace como un entre la gente, ¿verdad? A ver qué va a pasar, qué va a decir, no sabe decir, bueno, en fin, se crea. Y cuando guarda silencio al cabo de un rato, contesta solo una palabra. ¿Cuál es mi secreto? Pues muy sencillo. Y contestó, no me importa lo que ocurra. O sea, fíjate qué maravilla de expresión. Para mí esa es la expresión excelsa del ser que está identificado con la vida, que confía en la vida, que le da igual lo que llegue. Si llega mañana el naranjo nos da naranjas, pues maravilloso, comeremos y beberemos zumo de naranja, ¿verdad? Que si el peral nos da peras, pues maravilloso. Si, pues oye, toca vivir una experiencia dura, una experiencia intensa, pues venga, adelante, la vamos a vivir, ¿verdad? Y ahí está el secreto, creo, de la confianza en la vida. Abandonamos los qués, el qué vamos a vivir, ya no nos importa el qué y nos centramos en el cómo. ¿Cómo vamos a vivir las experiencias? Y ese cómo depende de nosotros, nuevamente, porque la vida te vuelve a poner en bandeja el cómo quieres vivir lo que vas a vivir. En gratitud, en queja, en positividad, en negatividad, en una frecuencia vibracional mucho más sutil o una frecuencia vibracional mucho más densa anclada al miedo. Al final, nuevamente, no podía ser de otra manera. Los co-creadores de nuestra vida, los co-creadores de la existencia de la cual estamos desarrollando, somos nosotros mismos. Somos los auténticos protagonistas de nuestra realidad, aunque a veces evidentemente no lo percibimos y volvemos a las andadas, pues eso, pensando que pues a veces hay un Dios antropomórfico en el cielo, ¿verdad? Que nos manda no sé qué, nos manda esa rotura en la tubería de nuestro hogar, que sale agua o en fin, nos pone las 1001 impedimentos para que las cosas no nos vayan bien. Eso es, en fin, con todo el cariño, evidentemente estamos pues de júbilo y compartiendo, eso es, en fin, de patio de colegio, ¿verdad? Ya uno sabe que todo esto no es así, que al final responde a estados de conciencia, a estados vibracionales, a planes sálmicos individuales y evidentemente pues uno se va relajando poco a poco, se va destensando. No sé si os pasa o no lo percibís, el ser humano o una gran parte de la humanidad es rígida, es tensa, vive y salimos a la calle y vemos en los rostros faciales
en fin, esas preocupaciones constantes que nos hacen querer controlar la vida, ¿verdad? Sujetarla, en fin. Y la vida nos enseña, esa vida que tú eres y que yo soy, que cuanto más improvisas, cuanto más sueltas, cuanto más te desapegas, cuanto más vives en la más profunda incertidumbre, empiezas a degustar la vida, porque la vida es eso, la vida es cambio, la vida es inseguridad, la vida no se puede controlar, y cuanto más quieres controlar, la vida más se confronta, ¿verdad? Más dices, pero bueno, pero pues oye, no, pues mira, que mañana ya verás, vamos a hacer la comida, vamos a preparar el evento y tal, y cuando llega mañana se pone a llover a cántaros y la vida te dice, venga, pues ahora ¿qué pasa aquí? ¿Ahora qué? Pues ahora hay que flexibilizarse, ¿verdad? Y esa fortaleza pues es la que nos enseña la vida y nosotros mismos a que tenemos que ser como ese bambú. A mí que amo la disciplina taoísta, en el Tao siempre se referencia a ese maravilloso, en fin, ser que es el bambú, que se pasa 7 años en fin, en profunda meditación, esa semilla que parece que allí no haya nada, 7 años y eso no crece, pero a partir del 7º, 8º año eso empieza, ¿verdad?, a florecer de una manera que acaba pues siendo lo que es, ¿no? Un árbol de más de 50, 70, 80 metros que lo que le caracteriza son 2 cosas, su fortaleza y su flexibilidad, ¿verdad? Es decir, puede moverse en función de las direcciones, puede moverse en función del viento que corra, de las tempestades, es capaz en fin, de adaptarse al momento. Eso es lo que nos invita la vida, a que nos movamos con armonía, que nos movamos con flexibilidad y que abramos los brazos a lo que venga, sin juzgar lo que venga, claro, que es lo que más nos cuesta. Sí, porque también decía Lao Tse que hay que vivir con sencillez, paciencia y compasión. Y justamente tú comentabas que vivir desde nuestra esencia es plasmar de una forma honesta y comprometida también estas 3 virtudes que justamente es de las que estabas hablando, ¿no? Que hay que flexibilizar, hay que saber nadar dentro de la incertidumbre y bueno, que a veces eso no es fácil, pero yo creo que sencillez, paciencia y compasión yo creo que lo más difícil tiene que ser la paciencia, ¿no? Porque cuando te piden las cosas a veces, oye, las quiero, ¿para cuándo la quieres? Dice, para ayer, ¿no? Y entonces ahí dices, caray, yo fluyo con la vida y aquí me están aquí fastidiando a mí mi fluir. Dices, no puede ser, ¿no? Y lo que pasa que sí que es verdad que creo que hay mucha gente que es lo que decías antes, que va muy rígida, ¿no? Por la vida. Entonces, yo ahora me he encontrado de que bueno, ellas lo saben porque además me conocen, he pegado un poco de cambio en todos esos sentidos, pero claro, te encuentras con la gente que todavía está ahí rígida y de paciencia a veces poca y dices, bueno, a ver, yo aquí voy con lo mío y voy a ver si puedo y que cunda un poco el ejemplo, ¿no? Porque si me ven a mí bien y tranquila, pues entonces yo creo que eso también se contagia. Pero a veces sí que es complicado ejercer, como decía Lao Tse, estas 3 virtudes, ¿no? Sobre todo la de la paciencia. No sé cómo lo ves tú, Sergio. Sí, pues maravillosamente, lo comparto y lo suscribo como tú lo has maravillosamente compartido. La paciencia es la ciencia de la sabiduría interna, es decir, todo ser humano atesora esa paciencia, es que eso es una condición interna, es decir, es la ciencia de la paz interior, ¿verdad? Lo único que es verdad que identificados al personaje que todos hemos creado de alguna manera, el personaje vive inmerso en la velocidad, vive inmerso en las prisas, vive inmerso en esas rutinas del día a día, en querer ganar tiempo a las cosas. Es decir, de hecho, la sociedad actual, esta sociedad, uno de los rasgos, entre otros, para mí el primer rasgo fundamental es que ha matado a Dios. Es decir, clarísimamente, es decir, ha matado lo trascendente en la vida en su vida, y esto es súper interesante observarlo, ¿verdad? Por eso hay tanto dolor y tanto sufrimiento y tanta densidad a muchos niveles, porque lo trascendente se está perdiendo. No se puede perder porque todo es trascendente, evidentemente, pero el valor que le da el ser humano a lo trascendente, una gran parte, evidentemente, de la humanidad, no toda, porque hay mucha gente comprometida y viviendo desde esa esencia, pero es verdad que, en fin, todo esto
esa pérdida de lo trascendente lleve implícito consigo un culto pues a la velocidad, un culto al tener, un culto a las posesiones, un culto al competir más que al compartir. Y en fin, por eso la paciencia debe cultivarse, porque es un rasgo de nuestra divinidad. Cuando percibes claramente y confías en la vida, que todo está en su sitio y que todo llega cuando corresponde, en tiempo y en forma, pues entonces ahí aparece una espera, una calma interna, en no tener prisas, en no ser reactivo. De hecho, uno de los rasgos claros del pequeño yo es que es reactivo. Ese ego nuestro cuando salta, ¿verdad? Quiere rápido las cosas. No, el pantalón rojo, pero es que no te ha llegado el pantalón rojo que ya lo quieres azul. Y cuando lo tienes azul, lo quieres de color violeta. Siempre queremos ganarle tiempo al tiempo. Y la vida nos enseña que evidentemente que el tiempo es una ilusión, que el tiempo no existe. Y que lo que aquí desencadena son ciclos, momentos de momentos presentes que se van confluyendo en momentos presentes continuos, y cuando nos enfocamos en los futuros inexistentes, que ya sabéis vosotras mejor que yo que no existen, empiezan todavía las prisas y el querer controlar la vida y demás. Cuando encima me voy al pasado a buscar no sé qué, que ya no existe, pues ahí entro en un entramado de pasado, futuro, y al final me acabo perdiendo no sé dónde. Entonces, bien, pues la paciencia nos tiene que ayudar a anclarnos en el presente. Siempre vivimos en el presente, no es que no se... ¿Cómo os lo compartiría? No se puede no estar presente. Es decir, cuando hablamos de presencia, nuestro ser se mantiene vivo únicamente en presencia. Es que nuestro ser interno es presencia, es pura presencia. Siempre estamos presentes. Lo único que lo que no estamos presentes es que nuestra mente, nuestros procesos mentales y emocionales están divagando y no mantenemos una atención a lo que estamos viviendo. Pero tenemos que evidentemente enfocarnos ahí, porque cuando poco a poco nos enfocamos en esa presencia que yo soy, percibimos claramente que el tiempo no existe. Ahora estamos compartiendo tan amigablemente todos, ¿verdad? El tiempo se nos escurre en nuestras manos, estamos compartiendo en gozo, yo estoy disfrutando, no sé vosotras, pero yo lo estoy, en fin, me lo estoy pasando muy bien. Yo honestamente os digo, no sé si el tiempo que llevamos, podríamos estar rato y ahí percibimos claramente que estamos anclados, ¿verdad? Estamos en esa realidad presente, estamos en consciencia y ahí el tiempo se esfuma. Pueden pasar 3 horas, como 4, o como cuando estáis haciendo una terapia, ¿verdad? Que estáis conectadas. El tiempo no existe, desaparece, porque en el cielo, ¿verdad? Como se dice en la tradición, pues no puede existir ni el momento, no existe absolutamente nada, todo es presencia. Pues aquí pasa lo mismo, aquí hay que soltar esos relojes de las muñecas que nos esclavizan tanto, hay ya en fin, hay que fluir y que, bueno, pues en este aquí y ahora, pues gozar lo que tenemos y ya veremos, ¿verdad? Como ya se dice aquello de, pues ya veremos, pues ya veremos lo que... A veces yo, la verdad que llevo un tiempo disfrutando y he sido muy controlador. Cuando antes decías, Ana, compartías de ser controlador, yo he sido un gran controlador hace muchos años. Y ahora no me reconozco, porque ahora pues voy sin agenda, voy a veces con trozos de papel que me escribo y me los pongo en el bolsillo, a veces no, en fin. Y la verdad que ahora he aprendido a disfrutar de esa manera, ¿verdad? A no controlar, a lo que ponga, pues a no planificar en exceso, pues evidentemente que hay unos mínimos como todo, pero en fin, con esa presencia de decir, bueno, vamos paso a paso y ya veremos, ¿verdad? Lo que corresponda. Con lo cual hay que poner esa semillita de la paciencia diariamente, porque eso, y en el mundo budista se dice y se explica, comparte muy bien, se va abriendo un testigo interno, se va abriendo un espacio interior, y a medida que vamos estando atentos en nuestras actividades de nuestro día a día, en las rutinarias, y tampoco hace falta perderse en ciertas cosas, pues cuando vas conduciendo, cuando estás comiendo, cuando te cepillas los dientes y pones la atención en lo que estás haciendo, ahí se abre ese espacio interior, se abre ese testigo interno, y eso hace que seamos menos reactivos ante las cosas. ¿Llegan las experiencias? Vale, evidentemente que llegan, pero ahí hay un filtro, ahí llega el espectador que observa, el observador, y está aquí. Y la experiencia está aquí. No es que esté separada de mí, claro que está en mi experiencia, pero tengo la capacidad, la serenidad de mantenerme presente, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues evidentemente que actúo, evidentemente que se responde,
pero desde la serenidad, desde la calma, y claro, esas acciones vibracionalmente hablando son mucho más sutiles, son mucho más elevadas que no desde la reactividad, ¿verdad? Alguien te envía un mensaje, alguien te contesta, alguien te insulta, lo fácil es salir rápidamente, ¿verdad? Y ahí es cuando uno tiene que ejercer ese proceso de atención. Yo siempre digo que la respiración es el instrumento maravilloso, ideal para anclarnos a la realidad, para anclarnos a nuestra presencia. Entonces uno respira poco a poco, va digiriendo eso, ¿verdad? Y poco a poco eso se va haciendo más grande. Con lo cual tenemos a cada instante una oportunidad de oro, ¿verdad? No sé, ahora, me ha pasado hace un par de horas cogiendo el coche, en fin, iba pues despacio, no sé a qué velocidad iba, pero es verdad que igual iba demasiado y había un conductor detrás mío que se ha pasado 5 minutos, no sé cuánto rato, venga con la bocina, pi, 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 pi. Bueno, en fin, yo también me estaba observando porque el trabajo es mío, no es el del que me está pitando. Si el que está pitando, pues oye, es su historia, no es la mía. Pero claro, yo me iba observando y me iba mirando y me digo, ostras, pues Sergio, pues hay calma, no hay esa, no me está hirviendo la sangre para decirle, oye, ¿qué pasa? ¿Que no puedo ir lento o qué? Sino que en ese trabajo de atención, pues bueno, uno va viendo que poco a poco, día tras día, pues ese espacio interior se va abriendo y llega la serenidad, evidentemente, poco a poco, y el equilibrio va llegando. ¿Que a veces saltamos? Hombre, pues evidentemente todavía tenemos emociones, evidentemente a veces aparecen pensamientos, pero hay que observarlos, darse cuenta, aceptarlos e integrarlos, y poco más, ¿no? La verdad que son unas perlas de sabiduría todo lo que está, todo lo que has tocado, la verdad es maravilloso, tal cual. Imagino yo, quiero preguntarte, en estos 3 libros fantásticos que se ve que has escrito, el primero, el de Educar Conscientemente, imagino yo que habla sobre esto, sobre adentrarnos en todo esto, en educarnos para ser, para sentir, para, bueno, no reaccionar frente a lo que nos debemos, educar todas nuestras emociones, imagino que es por ahí. También me gustaría preguntarte, porque parte de lo que nombraste, de lo que hablaste, nombraste, por ejemplo, cuando pasamos por la noche oscura del alma. Todas las personas pasamos por la noche oscura, todas. Y a partir de ahí creo que es donde viene la transformación. Entonces, bueno, quiero preguntarte, ¿lo tuyo fue igual? ¿Salió todo este cambio maravilloso que has logrado hacer y esta expansión de conciencia? Imagino que casi siempre viene a través de algo fuerte, ¿no? Que nos ocurre, si no, no podemos hacer el cambio. Y bueno, quiero preguntarte sobre el libro, Educar Conscientemente, si la trama es, si es eso, si apunta a eso el libro. Sí, Adriana, bueno, te agradezco tu maravillosa pregunta. Voy a empezar por lo último que compartías. Evidentemente, las noches oscuras están para movilizarnos. Es decir, cuando hablamos de noches oscuras es precisamente nuestra alma viendo a veces el dirigir, el rumbo que vamos en nuestra existencia. Nos da pequeñas señales. A veces sí que las vemos, pero normalmente no las vemos porque andamos sumidos en fin, en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Y bueno, seamos honestos, cuando las cosas, y abro comillas, nos van bien, ¿verdad? Nadie se plantea nada, ¿verdad? Nadie, en fin, nadie se plantea si, oye, cambio la alimentación o si empiezo a descalzarme para tener un poquito más de energía o abrazar algún árbol. No, da igual, todo es de fiesta, que es verdad, no llega nada a mi vida, no hay ningún sobresalto y seguimos día a día y así podemos estar años y semanas, ¿verdad? Pero es verdad que no debería de ser así, porque también cuando estamos viviendo experiencias pues que tienen una vibración X y que también nos ayudan, divertirnos, que es maravilloso, compartir, todo eso también son experiencias que el alma se lleva, que se nutre y la expande y no tenemos por qué llegar a esas noches oscuras. Pero es verdad que fruto del devenir del ser humano, fruto de nuestra identificación a nuestro ámbito mental y emocional y al personaje, pues es donde en esas experiencias intensas donde nos remueve más consciencialmente, ¿no? En mi caso fue a través de la salud. Si no hubiera tenido una pérdida importante de salud, seguramente no me hubiera planteado en ese momento no me hubiera planteado si había alguna cosa más, ¿verdad? Pero bueno, lo he visto en estos años
en pérdidas de seres queridos, en experiencias muy duras con hijos, lo he visto con enfermedades, en cáncer, en temas terminales, lo he visto y esa es la sensación interna que tengo, ¿no? Que aprendemos más con las experiencias duras, aunque no debería de ser, insisto, es donde nos agita más, ¿verdad? Donde esos pactos de almas entre amigos, entre familiares, donde esa ruptura de pareja te deja, en fin, en estado de shock, pero gracias a esa experiencia luego llega una persona, una terapia, cualquier oportunidad, y ahí la persona hace una reconexión, un recordar quién es, maravillosa, ¿no? Que si no hubiera llegado a esa experiencia, seguramente, o a lo mejor sí, pues hubiera estado, ¿no? Con lo cual es verdad que esas experiencias son intensas, pero a la vez son gratificantes a nivel álmico espiritual. Y respecto a la primera pregunta, querida Adriana, al final, en esas obras, lo que más allá de la temática, en este caso de educación, que es una temática que me maravilla, al final apunto siempre a lo mismo, es decir, sin un conocimiento profundo de lo que somos verdaderamente, no puede existir ninguna transformación interior. Si estemos educando, al final, cuando hablamos de educación, no solo hablamos de educar en el ámbito educativo institucional, en el ámbito familiar. Para mí el acto de educar es un acto sagrado de que desde que nacemos a que morimos estamos en disposición de educar, porque educar, decían los antiguos, que es extraer, sacar el potencial de los seres humanos. Por tanto, ese potencial inherente e interno y latente que está en todo ser humano está siempre en disposición para poder aflorarse. Con lo cual, en cada contacto humano, este mismo contacto que estamos teniendo entre nosotros, ahí estamos permitiendo que todos podamos sacar algo de nosotros, haciendo vosotros esas maravillosas preguntas, compartiendo vuestra experiencia y yo también pudiendo expresarme a través de vosotras, ¿verdad? Por tanto, al final esa educación pone, como todo, y no puede ser de otra manera, la consciencia al servicio de la educación, la consciencia al servicio de la vida. Y en ese conocimiento de mí mismo, en ese conocimiento de quién soy yo y de qué es, me permite a su vez conocer y comprender la vida, con todas sus leyes, con todo su orden, con sus ciclos, etcétera, ¿no? Pero al final, en resumen, es el conocimiento de nosotros mismos. Esa es la llave que siempre ha sido, la llave maestra para evolucionar en consciencia, para transformarnos, para vivir desde ese Dios, diosa que yo soy y que tú eres y que todo es. Es el conocernos bien, ese conocimiento de nosotros mismos, ese legado que en la antigua Grecia, en ese famoso frontispicio de Atenas, ¿verdad? Ponía bien claro, ¿verdad? Conócete a ti mismo, ¿verdad? Luego seguía, conocerás a Dios y al universo entero. Ese es humildemente, siempre es mi punto de partida. Conocer que somos, como decíamos antes, un cuerpo físico. Claro que lo somos, pero ese cuerpo físico también hay que ponerle un poco de orden, hay que equilibrarlo, hay que sutilizarlo, hay que alcalinizarlo, hay que oxigenarlo. Ese ámbito energético, es que hay personas que todavía no saben, en fin, no por ignorancia intelectual, sino porque no ha llegado todavía el momento a que somos energía y ese ámbito energético es sumamente importante. Pues hay que cultivar esa vitalidad en el ámbito energético, hay que saber cómo se puede manejar y bueno, pues luego otro cuerpo, otro vehículo de conciencia como es el ámbito mental, hay que profundizar sobre la mente, sobre los dos niveles de la mente y luego entrar en el ámbito emocional, es decir, saber cómo funcionan las emociones, cómo podemos gestionarlas, cómo podemos abrazarlas y bueno, y evidentemente comprender y plasmar eso que somos de verdad, que es nuestra divinidad, de qué manera la podemos materializar. Ese es el conocimiento de nosotros mismos, que es lo que de alguna manera nos permite generar esa transformación interior y lo que nos permite de alguna manera vibrar alto. Es decir, cuando hablamos de vibración, cuando hablamos de vibrar, hablamos de que esa vibración depende del estado de consciencia del ser humano. Es decir, no hay ningún ser humano en el planeta que tenga un estado de consciencia igual que otro ser humano. Y el estado de consciencia es la capacidad que tenemos como seres humanos de conocernos a nosotros mismos y de conocer y comprender la realidad que nos rodea. Y ese estado de consciencia que es individual y particular nos da esa frecuencia vibracional.
En unos casos es más sutil, en unos casos es más densa, y a través de ese estado de consciencia es desde donde nosotros anclamos nuestra realidad vibracional, desde donde proyectamos nuestra anclaje vibracional hacia el exterior, ¿verdad? Pero eso, claro, depende nuevamente de nosotros mismos. No va a venir nada externo a ayudarnos a vibrar alto, ¿verdad? Depende de nosotros. Entonces, desde esa vibración, desde ese conocimiento de nosotros mismos, desde esa sutilidad en todos y cada uno de los cuerpos, nos va haciendo que vibremos cada vez más alto. Y ese es el caminito que vamos haciendo, Adriana. Evidentemente hay que desarrollarlo con profundidad, pero lógicamente es apuntar a nosotros mismos y cuidar ese cuerpo. El cuerpo físico, como se dice en los tantras, es el cuerpo, es el templo de Dios. Al final hay que cuidarlo, hay que respetarlo, igual que el ámbito energético y todo esto, ¿verdad? Y esto nos ayuda a eso, a poco a sutilizar esos cuerpos, sutilizar esos vehículos de consciencia y hacer que poco a poco esa divinidad que somos y que es se plasme de una manera directa y clara en nuestra cotidianidad. Eso es eso. Ese es el famoso cáliz, ¿verdad? Es decir, al final baja el cáliz, ¿verdad? Desciende y es el símbolo, ¿verdad? De lo sagrado, de lo que realmente somos, pues se plasma en nuestra cotidianidad, sin lugar a dudas. Me encanta, me ha encantado. Estamos ya, yo creo que al final de la entrevista. Nos queda poquito. La que nos controla el tiempo es Ana. Siempre tiene que haber alguien, ¿no?, que nos ayude a poner ese orden. No sé, yo resumiría educar conscientemente en conocerte a ti mismo y permitirte ser, ¿no? Entonces, va enfocado por ahí. Tu libro Educar conscientemente, explícanos un poco, háblanos un poco más de él. Sé que has hablado de todos los cuerpos, ¿sí? De ese gran conocimiento, pero la educación consciente sí que es conocerte a ti mismo, pero ¿cómo se lo dirías a los niños? Yo es que en nuestra comunidad Casa del Reiki tenemos una delegación de Reiki niños que queremos empezar a expandir, ¿sí? Por todas las redes, ¿no? Incluso aquí en España. Entonces, nace en Uruguay, queremos que España también hacer ese Reiki niños. Danos alguna pista, algún consejo, algo que hables en tu libro de cómo podemos expandir este Reiki niños y educar conscientemente en eso, en que somos energía. Efectivamente. Bueno, lo primero que tenemos que cambiar es un poco el chip de percibir de que la edad biológica de cualquier ser humano determina la forma en la que nos relacionamos con él. Es decir, que tenga un niño 3 años o tenga 4, o en fin, pongo el caso personal de nuestra hija Alma, que va a hacer en breve, este próximo domingo, va a hacer 3 añitos. Si vemos a cualquier ser atendiendo únicamente a su edad biológica, no estamos entendiendo absolutamente nada. Hay que percibir claramente que una cosa es la edad biológica y una cosa es la edad madurativa álmico-espiritual. Es decir, muchos de esos niños, por poner el ejemplo, muchos de esos adolescentes son almas viejas en vidas. Es decir, esas almas son sabias. Son sabias. Entonces, el primer paradigma que hay que cambiar es cuando estamos educando, es percibir que delante tienes un ser espiritual exactamente igual que tú, y es más, honestamente diría que seguramente más desarrollado que tú, entre otras cosas porque él te ha elegido. Entre otras cosas. Pero bueno, eso daría también para mucho. Bien, el primer elemento es, cuando estamos educando, es confiar en ese ser. Es decir, tiene una dimensión espiritual, es una persona sabia, más allá de que no tenga igual el conocimiento o el concepto que debería de ser, pero es una persona sabia, porque vive y plasma desde la esencia. Los niños, hasta los 7 años principalmente, si les dejamos expresar eso que llevan, son seres que plasman su divinidad en la cotidianidad, son sabios por naturaleza. Entonces, la educación consciente, que la educación, como os decía antes, no solo es para unos años concretos de la vida del ser humano, es que eso es uno de los errores graves, que hemos limitado la educación, decir, bueno, cumplen la mayoría de edad, se acabó la educación.
Claro que se acabó, porque la educación tradicional, lo que la percibimos erróneamente es que el ser que tienes delante no sabe y lo que haces es introducirle. Y entonces, claro, llega un momento que ya se ha acabado. Y la educación consciente es todo lo contrario. Observas a tu hijo, observas a tu alumno, observas a tu compañero de trabajo y dices, ostras, ¿qué potencial tienes tú? Vamos a poner los medios y las condiciones adecuadas para que eso pueda florecer. No estoy introduciendo, sino que estoy sacando, estoy extrayendo, partiendo de que ese ser, percibiendo que es sabio por naturaleza, con lo cual tiene un potencial ahí estratosférico. Y ya se acabaron los conceptos, las teorías, el conocimiento, que eso es efímero. Si esas almas saben, lo saben ya absolutamente todo, porque han vivido muchas cosas. Por tanto, hay que crear los escenarios, hay que respetarles la libertad absoluta. Basta ya de imposiciones, de castigos, de premios. Todo eso al final coacta la libertad de los seres humanos. Ya está ya de educar desde el miedo. Así fuimos educados. Yo he crecido desde el miedo, vamos, yo tenía pavor a ver a algunos profesores que, en fin, que a través del chantaje, a través de la coacción, lo que hacían es limitarnos, no nos permitían expresarnos. Poner las condiciones adecuadas desde el respeto, valorando la individualidad y como hacían los esenios, observar a ese ser durante muchos años y ver cuáles eran sus cualidades. Es que eso no me interesa, porque quiero que mi hijo sea abogado como yo, o quiero que sea médico como el abuelo. Ya, pero a lo mejor no le has preguntado a ese ser, no le has preguntado a esa almita, a esa alma, cuál es su propósito de vida, qué ha venido a compartir a la humanidad. ¿Por qué ha encarnado? Seguramente no es lo que a ti te guste o seguramente no es a ti lo que te parezca, porque él viene con su propio propósito de vida. Y ahí es donde tenemos que apuntar, en esa observación clara y profunda de ver cuáles son las cualidades. Y eso se ve fácilmente. Es que lo curioso y maravilloso de esto es que esos rasgos divinos, esos rasgos álmicos espirituales, se perciben con nitidez desde los primeros años. Ya ves ese ser si tiene facultades de creatividad con las manos, si es un ser artístico, si es un ser que le apasiona la música, pero a ese ser que vive y que vive de vocación interna con la música, ¿por qué tiene que estudiar matemáticas o tiene que hacer no sé qué o tiene que trabajar con el padre vendiendo casas? Pero ¿no será más acertado que ese ser que ha venido a compartir y a plasmar eso, que creemos esas condiciones para que pueda desarrollarse en coherencia con la vida? Y eso es educar, es confiar en el ser humano, apostar por él, permitirle y expresarle que se pueda desarrollar en libertad. Y se acabaron ya, como decía, que somos muy habituados a eso, ¿verdad? A dar premios, a objetivos, ¿verdad? No, todo eso al final limita la expansión del ser humano. Confía en tu hijo, confía en tu compañero de trabajo, en tu pareja, confía, pon las condiciones adecuadas para que eso florezca y estoy convencido que florecerá. Y sobre todo, no subestimes a ningún ser, tenga la edad biológica que tenga. No subestimemos a nadie porque somos muy propensos a juzgar y a etiquetar y a decir, niño, tú no sirves, niño, no mereces no sé cuántos, niño, no eres capaz, siempre proyectando nuestras inseguridades, siempre proyectando nuestras limitaciones. Y al final lo que hacemos es vernos a través de nuestros hijos. Y es donde tenemos que darnos cuenta que ese ser es individual por sí mismo. Y se acabaron ya de ponerles esos grilletes y esas cadenas que, en fin, que coartan sus libertades. Por eso al final esta humanidad tiene casi un pensamiento único, casi todo el mundo se comporta y vive y se expresa de la misma manera, porque al final únicamente vamos a un único punto, ¿no? Con lo cual educar conscientemente es educar en la libertad y educar en la mejor versión de todo ser humano. Pues Sergio, Marina, lo tenemos que ir dejando ya aquí porque se nos está acabando el tiempo. Ojalá sea así en los colegios, tal y como dices, y que se puedan educar los niños con esa libertad y sobre todo de esa forma tan consciente, porque solo así serán libres, si no de otra manera
tendríamos a los niños, pues eso, con miedos y con muchas cosillas. Así que ojalá con tu trabajo y poquito a poco y con ese granito de arena y nosotros de nuestra parte también, a ver si poquito a poco lo vamos consiguiendo y sobre todo poner en los niños pues esa gestión de emociones que también es tan importante, ¿no? Es que lo conozcan y que se sepan gestionar ellos también. Pues Sergio, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras en este ratito y compartir pues aquí el canal y compartir este tiempo y espacio. Ya sabes, esta es tu casa, vuelve cuando quieras. Así que, y bueno, no sé si para ir acabando quieres decir alguna última frase o algún pensamiento o no sé. Bueno, gracias evidentemente por el ratito, este compartir maravilloso y nada, y enhorabuena y felicitaros por este espacio, que siga adelante, que siga dando voz a muchas almas que tienen seguramente mucho que compartir. Y bueno, pues en este caminito en el que todos andamos es momento y sin dilación alguna de que cada uno, estén en el lugar que estén, en la posición que esté, que trate de salir a la calle dando lo mejor de sí mismos. Es momento, y lo ha sido siempre, evidentemente, pero en estos momentos, en el discurrir de la presente humanidad, de que ayudemos de alguna manera cada uno, que todo el mundo está en disposición de hacerlo, de poner semillitas día a día, día a día, día a día, porque no solo va a haber un retorno, evidentemente, en lo particular, sino va a haber un retorno también en lo colectivo. Hay que nutrir el consciente colectivo y eso depende de cada uno. Y por tanto, animar a todos para que, en fin, tengan ese cometido desde el lugar donde estén. O sea que nada, muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias Adriana y muchísimas gracias Marian por este compartir de hoy. Claro que sí. Y para la gente que te quiera buscar y encontrar, estás también en redes sociales, ¿no? Tienes Facebook, tienes Instagram, ¿no? Página web. Sí, bueno, la verdad que el tema de redes me estoy adaptando poco a poco, tengo que ser honesto. Voy aprendiendo, es verdad que el momento lo requiere y sí, donde... No, para que te puedan localizar, para que te puedan conocer un poquito más. Hay Facebook, hay Instagram y sobre todo el canal de YouTube, que es donde ahí sí que se sube habitualmente un gran, bueno, en fin, todos los compartires y demás, y la página web que tiene mi nombre y apellido, que es sergiomarina.com, donde podrán ver las actividades, las conferencias gratuitas, los directos que se van haciendo, pues los vamos, en fin, los vamos anunciando en esa plataforma. O sea que nada, contento. Pues como decía, Sergio Marina, un placer que hayas estado aquí con nosotras y nada, vuelve cuando quieras. Y Marian y Adriana, a vosotras también despediros y hasta la semana que viene, el próximo miércoles. Así que vaya muy bien y feliz semana a todos. Y ya sabéis que si vosotros queréis dejar los comentarios, lo podéis hacer aquí desde el canal de YouTube, Radio Casa del Reiki, poner los comentarios o cualquier sugerencia o pregunta que tengáis. Así que, bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Feliz semana para todos. Que vaya muy bien. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Igualmente, gracias. Feliz semana. Adiós. Igualmente. Sintonía.